Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yaret y hoy vamos a resolver un problema de bioseparaciones fluido-fluido por el método de Hunter-Nash. El problema dice así: 500 kilogramos de una disolución acuosa de ácido acético de composición 45% en peso de ácido se extraen en contracorriente con éter isopropílico para reducir la concentración del ácido del producto refinado al 5% en peso. Calcule A. La cantidad mínima de disolvente a emplear. B. El número de etapas teóricas si la cantidad de éter isopropílico empleado es del 50% superior al mínimo. Y C. Los pesos de extracto y refinado. Ok, entonces para empezar nos dan esta tabla. Tenemos que identificar cuál es el soluto, cuál es el solvente acarreador y cuál es el solvente extractor. Como soluto vamos a tener al ácido acético. Como solvente acarreador vamos a tener el agua, ya que dice que es una disolución acuosa de ácido acético. Y como solvente extractor vamos a tener al éter isopropílico. Los porcentajes que nos muestran los vamos a tener que dividir entre 100 para que sean porcentaje peso-peso y así poder meterlos al programa de ProSim. Para resolver este problema primero tenemos que realizar un diagrama de flujo donde se muestren todos los datos que nos dieron en el enunciado del problema. Primero vamos a tener una corriente de alimentación a la cual llamaremos F, que vale 500 kilogramos. Esta corriente tiene una composición del compuesto de interés, que es el ácido acético, de 0.45. Tenemos una corriente del solvente, que no tiene composición del ácido acético porque es solvente puro. Tenemos otra corriente del refinado llamada Rn, en la que nos dice el problema que se desea una composición de ácido acético de 0.05 y una corriente de extracto, a la cual llamaremos E, con varias composiciones que todavía no conocemos. Nos vamos a nuestro programa de ProSim para agregar los puntos y así elaborar nuestra campana binodal. Agregamos los puntos que corresponden a la fase acuosa y a la fase orgánica. Una vez que agregamos esta serie de puntos, nos va a quedar algo así. Después, para elaborar las líneas de reparto, le vamos a decir a ProSim que nos agregue una serie de líneas y vamos a copiar en conjunto la fase acuosa y la fase orgánica. Y bueno, así es como quedan marcadas las líneas de reparto. Al final nos va a quedar algo como esto. Yo ya le di color a la curva binodal y a las líneas de reparto y también etiqueté en los vértices de los triángulos donde se encuentra el soluto, en este caso sería el ácido acético, el solvente acarreador, que sería el agua, y el solvente extractor, que sería el éter isopropílico. Aquí en el ProSim nos marca como que el agua es el punto A, el éter isopropílico es el punto B y el ácido acético es el punto C. Vamos a comenzar resolviendo el inciso A, que nos pide la cantidad mínima de disolvente a emplear. Para esto primero tenemos que ubicar el punto de la alimentación, que nos dice en el problema que tiene 0.45% de ácido acético. Por lo tanto, va a tener 0.55 de agua, para que la sumatoria de las composiciones de 1. Aquí en ProSim tenemos que ubicar, como les mencioné anteriormente, que el punto A corresponde al agua. En este caso serían 0.55. B es el éter isopropílico, sería 0 porque en la corriente de alimentación no hay solvente extractor. Y en el punto C tenemos 0.45 que se refiere a la composición de soluto, que es el ácido acético. Ahora vamos a ubicar un punto Rn
sobre la campana binodal. Este punto Rn son las composiciones de refinado final a las que queremos llegar. En el problema nos decía que queramos 0.05 de ácido acético. Entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a nuestro programa de ProSim y en el lado izquierdo de la campana binodal, que es el lado de los refinados, con el cursor nos vamos a ir sobre la línea de la campana binodal y vamos a ubicar en la esquina inferior izquierda van a estar los puntos A, B y C. El C tenemos que acercarlo a 0.05, que es lo que queremos de soluto. A mí me dieron estos puntos. Después vamos a trazar dos líneas. La primera línea va a ir de Rn y va a pasar por S, que es el solvente puro y tiene unas coordenadas de 0,10. Y la vamos a llevar fuera del triángulo. La segunda línea va a ir de F al extremo de la campana binodal del lado del extracto. Esto lo vamos a hacer con una regla y vamos a elaborar esta línea tal que coincida con la línea de tendencia más cercana. Y esta va a tener que interceptar a la línea que proviene de Rn. Ok, entonces nos va a quedar algo así. Tenemos nuestra línea que va de Rn a un punto mínimo y nuestra línea que va de F al lado del extracto, esto que coincida con las líneas de tendencia, y después va a tener que unirse con el punto mínimo. Después, para calcular la X mínima, vamos a trazar una línea de F a S, que sería al solvente puro, y otra línea que provenga de Rn, corte esa línea FS que vamos a trazar y se dirija a la línea de Fp mínima. Nos va a quedar algo como esto. Ya tenemos nuestra línea que va de F, el punto de alimentación, hacia el punto F, que es el solvente puro. Otra que va a ir de Rn, va a cortar la línea Fs y la vamos a llevar hasta el punto donde corta la línea Fp mínima con la campana binodal del lado del extracto. Justamente donde corta la línea Fs y la línea que va de Rn a la campana binodal, que en este caso es la línea azul, ahí vamos a identificar nosotros nuestro punto M mínimo. Este punto, bueno, nos vamos a ir a ProSim, vamos a poner el cursor sobre donde se cruzan estas dos líneas y a mí me dio estos puntos con una composición de ácido acético de 0.218742. Ahora, con este punto que ya identificamos, vamos a calcular la cantidad mínima de solvente. Primero tenemos que realizar un balance global. En este balance global vemos que entra la corriente de alimentación, que es F, y también entra la corriente de solvente. Entonces va a ser F más S es igual a las corrientes que salen, que en este caso será la corriente de extracto y la corriente de refinado, y va a ser igual a una corriente M. El balance para el componente que se transfiere, que en este caso va a ser el ácido acético, es igual a F por la composición del ácido acético, que será XF, más S por XS, que será la composición del ácido acético en el solvente, y esto va a ser igual a M por XM. Como en el solvente no hay ácido acético, esa S por XS se va a volver 0. Entonces vamos a tener F por XS va a ser igual a F más S. ¿Por qué? Porque F más S es igual a M. ¿Sí? Eso por XM. Ahora vamos a acomodar. Vamos a multiplicar el F más S por XM y el SXM lo vamos a pasar del otro lado.
para que al final nos quede F por XF menos F por XM es igual a S por XM. El punto que calculamos anteriormente fue una X mínima del ácido acético de 0.218742. Ahora nada más vamos a tener que sustituir los valores. Ya tenemos la corriente de alimentación F, que son 500 kilogramos, por su composición, que son 0.45, menos X mínima, que va a ser igual a 0.218742. Todo esto entre 0.218742. Al resolver, encontramos que tenemos un solvente mínimo igual a 528.60 kilogramos. Ahora que ya calculamos el inciso A, nos vamos a pasar al inciso B. Nos pide calcular el número de etapas teóricas si la cantidad de éter isopropílico empleado es del 50% superior al mínimo. Entonces vamos a tener otra cantidad de solvente. A esta la vamos a llamar solvente de operación, SOP, que va a ser igual al solvente mínimo más 0.50 por S mínimo. Esto nos va a dar un valor de 792.9135 kilogramos. Ahora vamos a calcular el punto XM del componente de interés con la cantidad que calculamos anteriormente del solvente de operación. Vamos a realizar nuestro balance de materia. Vamos a tener que es F, que es la corriente de alimentación, por XF, que es la composición del soluto de interés, más S, la corriente del solvente, por XS es igual a M por XM. Vamos a despejar XM. Nos dice que M es igual a la corriente de alimentación más S. En este caso, la corriente de alimentación son 500 más S, que son 792.9135 kilogramos. Esto nos va a dar un valor de M de 1292.9135 kilogramos. Vamos a sustituir estos valores para encontrar XM y vamos a encontrar que XM vale 0.1740. Si se fijan en la ecuación para calcular XM, no consideramos la corriente de solvente porque en esta corriente no hay composición de ácido acético, es solvente puro. Ahora vamos a ubicar este punto M con la composición que sacamos del ácido acético que nos dio 0.1740. Todavía no sabemos cuál es la composición en este punto M del agua y del éter isopropílico. Lo que vamos a hacer es que sobre la línea FS, la línea que va de F al solvente puro, vamos a ubicar un punto y este punto en la coordenada C, que sería del ácido acético, tiene que ser aproximadamente 0.1740. Una vez que ubicamos estas coordenadas, le vamos a decir a Prosim que nos ubique ese punto. Ok, una vez que identificamos ese punto, que llamaremos M o P, vamos a ubicar el punto del extracto 1. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a trazar una línea que provenga del punto RN, que pase por el punto MOP y se dirija a la campana binodal del lado del extracto. Aquí, como se ve, esta línea la puse de color verde y el punto donde toca la campana binodal, ese va a ser el punto 1. Ahora tenemos que encontrar un punto en común que vamos a llamar P, que nos va a ayudar a identificar las otras composiciones de extracto y refinados. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, pues vamos a trazar una línea que provenga de F
que pase por ese punto que identificamos como E1 y que intercepte a la línea que proviene de Rn a P mínimo. Ese punto que encontramos lo vamos a llamar P. Ahora, vamos a encontrar R1, va a ser el refinado 1. Vamos a trazar una línea que provenga de E1, que coincida con la línea de tendencia más cercana. Esto lo vamos a hacer con una regla, ¿sí? Vamos a colocar nuestra regla sobre la línea de tendencia más cercana y la vamos a ir bajando hasta que veamos que coincida con el punto E1 y ese punto lo vamos a llevar hasta la campana binodal del lado del refinado. Ahora, para encontrar el extracto 2, vamos a trazar una línea que provenga de R1 al punto P y vamos con el cursor, vamos a ubicar el punto donde corta a la campana binodal del lado del extracto. A mí me dio estos valores en el extracto 2. Le vamos a decir a Prosim que nos marque un punto ahí. Ahora, para encontrar el refinado 2, como lo hicimos anteriormente, vamos a trazar una línea que provenga del extracto 2, que coincida con la línea de tendencia más cercana hacia la campana binodal del lado del refinado. Y ese punto va a ser R2. Ok, entonces vamos a repetir esto para encontrar los valores de extracto y refinado. ¿Hasta qué punto? Bueno, hasta que tenemos un punto marcado que llamamos Rn, que es el punto de refinado final al que queremos llegar, que en este caso sería 0.05 de ácido acético. Se va a tener que acercar mucho o estar por debajo, porque por arriba no puede estar porque sería más composición de la que queremos, ¿sí? En este caso vamos a tener 7, bueno, yo calculé 7 etapas y aquí en la tabla se muestran todas las composiciones del extracto 1, del refinado 1, extracto 2, refinado 2 y así sucesivamente hasta llegar a la etapa 7, que fue la etapa final que identifiqué, que tiene una composición de ácido acético, el refinado 7, de 0.0278. Y el extracto 1 tiene una composición de ácido acético de 0.2. Ahora ya que calculamos las etapas, que nos dieron 7 etapas, vamos a calcular el inciso C. Nos pide calcular los pesos de extracto y refinado. Para esto vamos a realizar un balance global para flujo a contracorriente. Como se muestra en el diagrama, tenemos una corriente de alimentación, en este caso F, que entra, y una corriente de solvente, en este caso, bueno, yo le puse S, pero aquí dice B, que va a ser igual a Rn, que es la corriente de refinado en la etapa N, más la corriente de extracto 1, que es la que sale, y esto va a ser igual a M. Ya conocemos el valor de la corriente de alimentación, que son 500 kilogramos, más la corriente de solvente, que son 792.9135 kilogramos. Esto va a ser igual a 1292.9135 kilogramos. Eso es lo que va a valer M. Ahora vamos a despejar Rn. Tenemos la ecuación que dice que M es igual a Rn más C, 1. Entonces ya conocemos M, 1292.9135 kilogramos. Esto va a ser igual a Rn más E1. De aquí vamos a despejar Rn y vamos a tener la ecuación 1. Ahora tenemos el balance para el componente de interés, que en este caso es el ácido acético. Entonces, tenemos F, que es la corriente de alimentación, 500 kilogramos por la composición de ácido acético en esa corriente, 0.45, más 0 porque en la corriente del solvente no hay ácido acético, que va a ser igual a R, que es la corriente de refinado,
por la composición en la etapa 7, que nos dio de 0.0278, más la corriente de extracto por la composición 1 de extracto, que como lo vimos anteriormente en la tabla, nos dio de 0.2. Y de aquí vamos a obtener la ecuación 2. Vamos a resolver estas dos ecuaciones. Tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas. Lo vamos a resolver por el método que ustedes quieran y vamos a obtener una corriente de extracto de 1097.89 kilogramos y una corriente de refinado de 195.02 kilogramos. Ok, entonces ya resolvimos los tres incisos.